Hoy vamos a ver la guerra en el norte del África, los Africa Corps y las razas del desierto. La vez pasada estábamos viendo la terrible batalla de Stalingrado. Y esa batalla de Stalingrado y lo que vamos a ver hoy en el frente del norte del África van a determinar el comienzo de la derrota de los alemanes. Es desde aquí, desde el punto en que la guerra les va a cambiar de rumbo y van a empezar a ir perdiendo y perdiendo. Entonces, habíamos visto la vez pasada cómo la campaña en Rusia, que iba a durar 8 semanas, a lo sumo 16, duró 3 años, porque arrancó en junio del 41. La batalla de Stalingrado fue 1 año y medio después de que empezó la campaña en Rusia, que fue en el 42 a mediados, y va a terminar en el 43. Y después de la batalla de Stalingrado, ya lo que van a hacer los ejércitos alemanes es retroceder. Primero se rinden, y luego arrancan a retroceder y a retroceder. En la batalla de Stalingrado quedó muy claro, y en la campaña en Rusia queda muy claro un factor que hemos visto la vez pasada que altera totalmente el equilibrio de fuerzas de lo que estaba pasando en el mundo, y es la decisión de Churchill y la decisión de apoyar a Rusia y de decidir que la campaña en Rusia y que la causa rusa es también la causa de los ingleses, y cuando los Estados Unidos entren en la guerra también van a apoyar a Rusia. A Churchill se le preguntó en aquel momento si, siendo él el más grande anticomunista de la historia, el tipo más ideológicamente contrario al comunismo, ¿cómo iba a volverse aliado de la Unión Soviética? Y Churchill le responde: si Hitler invadiera el infierno, inmediatamente me pondría en comunicación con el diablo a ver a qué acuerdo podríamos llegar. Así le queda de claro a Churchill que el enemigo es Hitler por encima de lo que él piense o no piense. Entonces, habíamos visto cómo, al producirse esto, se va a establecer una alianza entre Inglaterra y Rusia, y más adelante, cuando entre Estados Unidos, y ya la campaña de Rusia está avanzada, Estados Unidos también entra de aliado de Rusia, y Estados Unidos y Rusia y los aliados se van convirtiendo entonces en los Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en Rusia, se van convirtiendo ya en un bloque mucho más sólido, que empieza todo el contraataque. Entonces, esa campaña definió el cambio del curso de la guerra, y en esa campaña los alemanes el 90% de las bajas del ejército alemán en su conjunto fueron en el frente ruso, en esos 3 años de campaña. Y de los 50 millones de personas que murieron durante toda la Segunda Guerra Mundial, 25 millones fueron rusos. Es decir, la campaña en Rusia le va a costar la vida a los rusos y a los alemanes, porque los rusos resisten, como vimos, la población civil va a resistir de la manera más impresionante, van a pelear las viejitas, todo el mundo en Stalingrado, pero el costo es impresionante. Los rusos resisten a costa del esfuerzo más grande de todos, así que las mayores bajas, y hay que ver que todo el mundo aquí tuvo bajas, las van a poner los alemanes en la campaña en Rusia, y las van a poner los rusos, deteniendo a los alemanes primero y sacándolos después. Entonces todo esto queda zanjado en Stalingrado, ahí queda perfectamente claro, ahí queda que no va a haber problemas de ideologías, que todo el mundo está en ese momento a favor de Rusia. Entonces Rusia, ya que tiene el apoyo aliado, empieza a presionar por un segundo frente. Entonces le va a decir, bueno, apóyenme con todo, apóyenme también creando otros frentes. Entonces la táctica va a ser
que en ese momento empiecen a producir cantidades de ataques en diferentes partes de Europa para dispersar los esfuerzos de los alemanes y así a bajar la presión, porque en ese momento toda la presión la tiene Rusia, toda la presión del ejército alemán la tiene Rusia. Entonces dice, yo aguanto pero un ratico, ustedes tienen que empezar a aliviarme la presión creando otros frentes en Europa. Y eso es lo que se van a poner a hacer. Entonces, la mano de suministros que va a llegar y los otros frentes alivian la presión, porque el ejército se ha rendido en Stalingrado, pero todavía está el ejército ahí, o sea, hay que sacarlo de todas las estepas rusas y llevarlo hasta Berlín, que es hasta donde lo van a llevar, y en esa sacada muere otro pocotón de gente, porque es devolviéndose de toda esa campaña. Mientras tanto, ¿se acuerdan que cuando íbamos para la campaña en Rusia, se demoraron porque se metieron en dos sitios en donde nada tenían que ir a hacer los alemanes desde el punto de vista del proyecto nazi, que fue meterse en los Balcanes y fue meterse en el África del Norte? En los Balcanes se van a meter por la reclamación que habían hecho los fascistas italianos de la Dalmacia, que era precisamente la razón por la cual se había creado el fascismo. Y ahí se retardan, y ahí no van a ganar tampoco. Ahí la resistencia atacan las ciudades, pero las montañas van a quedar intactas, y desde ahí es que Tito va a crear la resistencia partisana, y esa resistencia eventualmente los va a derrotar en los Balcanes. Ese es uno, y ahí ese es entre las tiendas que dijimos, esa es una de las tiendas por donde se van a meter. El otro lugar a donde se van a meter, donde no tienen nada que ir a hacer ellos, pero que es absolutamente indispensable desde el punto de vista de los italianos, es en el África del Norte. Resulta que los italianos se acuerdan que el proyecto fascista era reconquistar la antigua Roma, y era una Roma imperial, era volver a Cartago, revivir los tiempos en que derrotaron a Aníbal, era la Cirenaica, que es Libia. Bueno, no, era toda la grandeza del Mediterráneo, y volvieron a decir que el Mediterráneo era el Mare Nostrum, como lo llamaban los romanos en latín, en la época en que el mar Mediterráneo era de ellos. Ahora estos romanos se creen que, los italianos se van a creer ahora que es que el Mediterráneo volvió y les perteneció. Con esos delirios de grandeza y de expansión, se metieron en Etiopía, que fue donde se disolvió la Liga de las Naciones, como habíamos visto, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pero ahora entonces se van a meter en todo el África del Norte. Libia fue, en ese momento era colonia italiana, y se van a meter al África del Norte, y al meterse al África del Norte van a empezar a ser derrotados por los ingleses. Los ingleses les van a dar durísimo, durísimo, durísimo en el África del Norte. Cuando los ingleses les van a dar tan duro en el África del Norte, los alemanes empiezan a pensar. Hitler dice, mire, una derrota en el África del Norte será una cosa aterradora para la moral de todo el proyecto del eje. Donde a Italia lo saquen de ahí, y donde la Italia se nos rinda y la saquen de la guerra, esto se pone muy tenaz, porque como el proyecto es un proyecto político, y es el fascismo y es el nazismo, si ese pedazo del nazismo, del fascismo, queda derrotado, pues el otro pedazo se debilita muchísimo, sobre todo a nivel moral y a nivel ideológico. Por esa razón, no porque Alemania lo necesite para nada, sino por esa razón, va a mandar un apoyo a los italianos que están peleando en el norte del África. Entonces manda un apoyo, y con el apoyo va a mandar a un general que está destinado a convertirse en una leyenda. Va a mandar a Rommel, Mariscal Rommel, que es futuro Mariscal Rommel. Rommel va a ser conocido como el zorro del desierto, y va a ser un tipo absolutamente legendario. Va a ser legendario porque va a ser un estratega de la guerra, la cosa más impresionante. El tipo va a entender un principio básico. El tipo entiende que el desierto es como un mar, y que eso se maneja como que los tanques son como barcos, y que si usted entiende los principios de la navegación en el agua, pues entiende los principios de la navegación en la arena. Va a organizar los tanques como si fueran barcos. Va a establecer una estrategia de confrontaciones y de retiradas. Ataca y se retira. El mismo tanque lo pasa 4 veces, como en la película de La Ventana Indiscreta de Hitchcock, que es el mismo carro amarillo y el otro negro, lo pasa 4 veces para que parezca que tenga un montonón de tanques. Entonces tiene una cantidad de efectos visuales
sabe manejar el polvo del desierto. El desierto es durísimo, tiene las dunas, tiene las moscas, tiene el polvo, tiene la arena, el tipo sabe manejar eso. Los alemanes han desarrollado el Kübelwagen. El Kübelwagen es el carro que tiene el motor de refrigeración, que es el que aguanta las temperaturas del desierto. Eso lo desarrolló Porsche. Porsche desarrolló el Volkswagen y el Kübelwagen. El Volkswagen era el carro del pueblo, y esos prototipos hasta le parecieron chuscos a Hitler, pero el Tercer Reich los enterró por allá en un cajón y nadie volvió a saber de ellos. Más adelante, esos prototipos de la Volkswagen salvarían un pueblo completo de Alemania. Pero aquí en la guerra le compran es el Kübelwagen, porque el Kübelwagen es la maquinaria del Volkswagen, pero para la guerra, que son los motores de refrigeración que aguantan las temperaturas del desierto. Con el Kübelwagen, con la idea de lo que es el mar en términos de arena, una táctica impresionante, Rommel empieza la campaña en el norte del África. Y empieza la campaña, y esto es que se va moviendo, y cuando se dan cuenta se va a tomar Tobruk. Y entonces la gran fortaleza. El día que Rommel se toma Tobruk, ese mismo día los japoneses se han tomado Singapur. Ese día Churchill no puede dormir, está preocupado el hombre, porque está mal la cosa, pero mal, porque en ese instante han caído, de frente del Pacífico cae Singapur, y en el norte del África cae Tobruk, una fortaleza absolutamente inexpugnable. La idea de la fortaleza empieza a desvanecerse en la historia como forma de defensa con el tipo de guerras que se dan en la Segunda Guerra Mundial, porque ya las fortalezas no valen de nada. También Stalin había dicho que Stalingrado sería una fortaleza. Hitler decía que Stalingrado tendría que ser una fortaleza como el Alcázar de Toledo, que fue el emblema de las fuerzas de Franco durante la Guerra Civil Española, y resulta que tampoco. Stalingrado cayó, era una ciudad, y los alemanes vieron la tumba en Stalingrado. Entonces, esta idea de las fortalezas ya no está funcionando. Se toman Tobruk, y hay un momento en que avanzan, y avanzan, y avanzan, tanto que Rommel está a las puertas del Cairo, y a tiro de Alejandría, o sea, en una sola miradita ya está en Alejandría. Entonces, para los nazis no es tan importante el África del Norte, salvo por el destino de los italianos, porque el destino de Italia sí se juega en el África del Norte. En cambio, el de los alemanes no es tan importante, aparentemente, pero es que Hitler no está pensando en Inglaterra como imperio, sino en Inglaterra como Europa. Para Inglaterra, el frente del África del Norte es absolutamente indispensable, porque por ahí está el imperio, ¿eh? El África del Norte, si se llegaran a tomar el Cairo, y si se llegaran a tomar el mismísimo canal del Suez, por ahí estaría la ruta en donde afecta a la comunicación de Inglaterra con el resto del imperio. Por ahí era que estaban viniendo las divisiones australianas, neozelandesas, hindúes, gurkhas, toda la gente del imperio que viene a apoyar a los británicos y que están botando tropas por todas partes para apoyar. Acuérdense que las palabras de Churchill decía que si esa isla, cuando está diciendo que la isla nunca se va a rendir, que van a pelear en la tierra, que van a pelear en Francia, que van a pelear en la playa, que van a pelear en las calles, dice, y si llegáramos a caer, cosa que no creo, entonces que sea el imperio de ultramar el que nos salve y el que siga la batalla. Entonces, desde la estrategia de Churchill, si llegara a caer Inglaterra, el resto del imperio británico, Inglaterra en el siglo XIX se apoderó del mundo entero. Lo que estamos llamando el imperio británico en este momento del relato, eso es mucha gente. Esto es la India, esto es una parte del África, esto es una parte, digamos, el mundo, una parte importantísima del mundo es parte del imperio británico. Es Australia. Entonces, en ese instante, si llegaran todas las tropas del imperio, están apoyando a los ingleses. Si usted llegara a meterse por el canal del Suez, podría incluso pasar a Rusia por el Cáucaso, cosa que se les hubiera ocurrido, pero Hitler no consideraba que el África del Norte fuera espacio vital, ni mucho menos, no le llamaba la atención ni la arena ni los beduinos, y no se imaginó que por ahí también se podía entrar a Rusia por debajo, por el Cáucaso. No se imaginó todo eso. El asunto era con Rusia y los eslavos, y ellos eran su enemigo fundamental, y no le dio la importancia que tenía este frente. Para los británicos, este frente sí es de vida o muerte, porque es la conexión con el imperio y es la conexión con la India, y todo lo que en geopolítica de alguna manera afecte o conecte con la India es prioridad de los británicos. Entonces ellos aquí le van a meter
toda la carne al asadón, se van a meter con todo, y aquí van a mandar al mismísimo general Monty, y el Montgomery con sus ratas del desierto le va a dar la talla a Rommel. Entonces empiezan los combates. Aquí va a haber una guerra de honor. En esta ocasión, siendo la Segunda Guerra Mundial tan horrible, teniendo episodios tan aterradores, estando plagada de tanta atrocidad, aquí va a ser una guerra perfectamente honorable. Va a ser honorable porque Rommel es un tipo que no está untado de la atrocidad, ni del genocidio, ni del exterminio. Rommel no tiene a su cargo ni las SS como las tenía Himmler, ni la Luftwaffe como la tenía Goering, ni la propaganda como la tenía Goebbels. No, él va a comandar las tropas del África del Norte. Esas tropas se mueven en el desierto. En el desierto hay beduinos. Los beduinos y los habitantes del África del Norte no tienen arte ni parte realmente en esta guerra, porque no es suya. Ellos van a mirar estas peleas de tanques. Alguna vez habíamos dicho cuando estábamos hablando de la historia de Egipto, como el París-Dakar, porque pasan los tanques por allá, mira, y vienen por este lado, y finalmente a ellos, ¿qué? No les importa realmente, aunque algunas veces apoyen a unos o a otros, porque es que resulta que el África está toda colonizada por los europeos. Entonces a ellos sí es que les da lo mismo atrás que en las espaldas, el uno que el otro. Más bien, los africanos están pensando a largo plazo. Y están pensando que esas guerras europeas y la gente que reclutaron del África para ir a pelear en el continente y los que vieron estas guerras de tanques, están pensando cómo cuando se termine la Segunda Guerra Mundial, el África se va a descolonizar y el amo blanco se va a ir, no de Tanzania ni de Uganda, sino de toda el África. La Segunda Guerra Mundial es el punto donde se incuba la gran idea, o sea, todo el gran proyecto de la descolonización africana. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezarán las resistencias en cada una de las antiguas colonias para sacar a los europeos del continente, que se lo habían repartido en la conferencia de Berlín a los mediados del siglo XIX, y habían creado límites artificiales de los países, según las conveniencias de los imperios que en ese momento se estaban repartiendo sobre planos el mundo africano, y creando con eso toda clase de problemas, porque juntaron tribus enemigas, separaron tribus eternamente juntas y armaron un problema que todavía los africanos están intentando resolver. Entonces, como hay un problema de colonialismo ahí metido, los africanos están en otro paseo. Los africanos están intentando averiguar cómo es que pelean los europeos. Ellos tienen su propio plan, y su plan se verá después. Entonces, esto es en el desierto, no hay ciudades. La población civil no va a ser rehén. En todas partes de Europa y en el frente del Pacífico y en todas partes de la guerra, los civiles van a ser rehenes. Cuando se da una batalla como la de Stalingrado sin evacuar la ciudad, pues del 1.000.000 de personas que murieron en Stalingrado, 350.000 eran alemanes, pero el resto, 700.000 son rusos, y la mayoría son civiles. Entonces, los civiles que van a ser reos de todo el conflicto y en cuyas casas se van a dar las batallas, aquí no, esto es en el desierto. Aquí, como esto no tiene ningún interés para los alemanes, porque no es estratégico para ellos, sino para los italianos, entonces no mandan las SS y no manda la Gestapo. Porque ¿qué era lo que pasaba? El asunto era el siguiente: primero llegaban los ejércitos. Cuando los ejércitos llegaban, en ese momento conquistaban una ciudad que era el esquema de la guerra relámpago. Después de que esa ciudad era conquistada, inmediatamente los que tomaban posesión de la ciudad, el ejército seguía, los que tomaban posesión de la ciudad eran las SS y la Gestapo. Y ellos eran los que empezaban todo el mecanismo de perseguir a los judíos, de aislarlos, de sacarlos, de deportarlos, de perseguir a todo aquel que se opusiera a la dominación y de ejercer la tortura, la humillación, la degradación, el odio que van a levantar sobre las ciudades, lo van a hacer las SS y la Gestapo. Entonces, este esquema, que es el que van practicando en cada uno de los 12 países que habían conquistado en Europa, es el que va a convencer, y aquí hay una cosa importantísima en la Segunda Guerra Mundial, que no va a haber en ninguna otra guerra de la historia: la absoluta convicción de todas las personas que pelearon contra el eje, que bajo el proyecto nazi no hay vida, no hay civilización y no hay forma posible
Eso, digamos, no hay ninguna persona que haya peleado contra los nazis en ese momento que no tenga perfectamente claro eso, porque si bien hubo ambigüedad con respecto a Hitler en los 30, en los 40 la cosa es sumamente clara. Entonces, por eso, como no hay ese esquema, como no son tan importantes desde el punto de vista de la estrategia alemana, no va a haber SS ni Gestapo. Si no hay SS ni Gestapo, la atrocidad, el maltrato, la humillación, la tortura, la sangre, la bestialidad y el horror que vivieron las ciudades europeas, no lo van a vivir en el norte del África. Entonces, en el norte del África, ¿quiénes están? Pues los guerreros, peleando ¿cómo? Pues con tanques. Entonces, esta es una guerra militar, táctica, en el desierto, donde se están enfrentando un par de duros, como son Montgomery y Rommel. Y Rommel es un tipo intachable en su conducta militar. Antes había comandado una de las divisiones que entró a Francia, y ahora lo mandan al África del Norte, y el grupo que él va a comandar se llaman los Africa Corps. Entonces, los Africa Corps van a ser el refuerzo alemán a las tropas italianas que se encuentran en el norte del África, para que Italia no vaya a caer a manos de los ingleses. A su vez, los ingleses están combatiendo. Inmediatamente después de Tobruk hay que reforzar esto de una manera definitiva, porque los ingleses sí no se pueden dar el lujo, por todo lo que hemos visto, no se pueden dar el lujo de que vaya a caer de ninguna manera el África. Entonces ahí es que cuando se apertrechan todos y van a resistir con todo, y mientras los ingleses van a resistir con todo y van a atacar con los tanques, van a atacar con todo esto. Entonces están los alemanes con las divisiones de tanques y los ingleses también tienen los tanques. Las temperaturas del desierto, que son de 50 grados en el día, y en la noche las temperaturas son casi bajo cero. En el frío, en la noche el desierto es muy frío, en el día fritan los huevos sobre los tanques, porque se fritan ahí nomás. En este infierno se van enfrentando los guerreros, en unas batallas hechas de astucia, en el norte del África, en un punto aparentemente alejado de todo el teatro de la guerra, pero donde se van a definir cosas de gran importancia. Mientras tanto, lo están tratando de resistir, y ya cuando van a llegar a Tobruk se la toman los alemanes, pero ya cuando van a llegar al Alamein, en el Alamein se va a dar una derrota. Ahí va a ser muy importante la derrota que van a sufrir los alemanes en el Alamein, en el norte de África. Esto es muy, muy importante, porque resulta que entre la derrota en el Alamein y Stalingrado pasan 10 semanas en donde van perdiendo. Esas son las dos primeras veces que empiezan realmente a perder. De aquí en adelante todo se les va a voltear, y esto ya todo el escenario de la guerra se les va a voltear a los alemanes. O sea, ellos ganan y ganan y ganan y ganan hasta el Alamein y Stalingrado. Y entre el Alamein es antecito, eso es en noviembre, y entre el Alamein y Stalingrado, ahí es donde cambia totalmente el curso de la guerra. Churchill lo definiría de la siguiente manera: antes del Alamein nunca vencimos, después del Alamein nunca fuimos vencidos. Entre el Alamein y Stalingrado, las dos derrotas principales de Alemania, de aquí para adelante es retrocediendo. Ya los van a empezar a sacar de todas partes. La sacada va a ser muy brava, eso se demoran 3 años más de guerra, pero perdiendo. O sea, la guerra, el punto de máxima expansión llega hasta este límite entre el Alamein y Stalingrado. Esos dos marcan las coordenadas, y cuando ya empiezan a marcar las coordenadas en donde empiezan las derrotas alemanas,
en donde los ingleses se han apertrechado, han innovado los aviones, han creado fortalezas volantes, han creado comandos, guerras de submarinos, o sea, ya se ponen serísimos, y son capaces de desarrollar cualquier cantidad de nuevas armas y los comandos británicos y todo eso. Cuando todo esto se está desarrollando, entran los americanos a la guerra. Los americanos entran al norte del África, el código de esta entrada se llama Operación Antorcha, y no han decidido en un barco entre Roosevelt y Churchill, que dicen los americanos tienen que entrar. Entonces los americanos van a entrar por todas partes, ellos van a pelear en Europa, ellos van a pelear en el norte del África, ellos van a pelear en el Pacífico. Entonces se define una estrategia, los americanos van a entrar, pero la prioridad sigue siendo Europa y la prioridad sigue siendo Hitler. Eso, digamos, los alemanes son lo primero que hay que trancar. Después nos ocupamos de Japón. Pero primero es derrotar a Hitler. Entonces, la entrada de los americanos en el norte del África, la Operación Antorcha, es muy importante, porque los americanos llegan en el segundo tiempo de la guerra, fresquitos como cuando usted llega a un partido después de haber entrenado en el segundo tiempo y coge a los del otro equipo cansados, ¿ve? Entonces estos llegan fresquitos, con el pelo lavadito, armas nuevas que no se han estrenado, industrias a toda pujanza, todo lo tienen perfecto, y llegan llenos de mística y todos contentos, no tienen esas heridas, no tienen ese odio, no han visto ese horror, no saben todas las cosas tan horribles que han pasado hasta ese momento, no han sufrido las ocupaciones, no conocen las humillaciones que todos los demás pueblos europeos vieran. Entonces llegan así tranquilitos, como en sudadera, chin, al norte del África y al resto de Europa. En el norte del África esto va a ser muy importante, porque resulta que una vez que derroten a los alemanes en el norte del África, va a quedar preparado el terreno para la futura invasión a Italia, por Sicilia, por Anzio y por Sicilia, y por ahí es donde va a empezar el contraataque, en donde se van metiendo al continente, al continente se van a meter, porque hasta ahorita no se pueden meter, se van a meter al continente por los desembarcos futuros que se van a hacer por Anzio y por Sicilia. Entonces, usted coge el mapa del norte del África, y usted se sitúa en el África del Norte, y en el África del Norte lo primero que le queda enfrente pues la bota itálica. ¿No ve que el Mediterráneo es un mar interior? Entonces por ahí, una vez atacados de los alemanes, usted puede entrar por ahí a desembarcar en Sicilia y a desembarcar en Italia, y el desembarco en Italia marca la entrada de las fuerzas de los aliados al continente. Entonces por eso es que estratégicamente esto va a ser muy importante, aunque no parezca tan importante, pero sí lo va a hacer. Entonces Rommel se va a dar la pela, y el tipo es demasiado astuto. Y él va, entonces, originalmente a él lo habían mandado a respaldar a los italianos. Cuando llega se va a encontrar con que los italianos tienen un problema. Pelean en el desierto y se llevan su comida. Entonces llevan salami, llevan espaguetis, llevan raviolis, y van a llevar aceitunas, y van a llevar anchoas. Y resulta que las aceitunas y las anchoas dan una seca, la cosa más impresionante, y usted en el desierto no puede tener sed porque se pasa el día tratando de quitársela. ¿Sí? Mientras cocinaban y cocinaban, los ingleses mientras tanto le comían un pedazo de lata y tiraban la mitad, eso no necesitan ni comer, ¿sí? Y nunca les ha gustado. Entonces llegaban y los italianos con el espagueti en la mano, entonces estos se encuentran, los alemanes también son frugales y son gente sobria. Cuando encuentran a los italianos preparando estos banquetes en el desierto donde la sed es un enemigo aterrador, dicen, bueno, ¿y esto qué es? A ver, echémosle mano a esto como podamos. Esa grandilocuencia y esa paparruchada y esa fanfarronería con que Mussolini decía que se iban a volver a tomar Roma, no estaba respaldada por un ejército capaz de hacer todo eso. Por eso era un fascismo y opereta. Entonces, a la hora del té, frente a las batallas, y literalmente a la hora del té frente a los ingleses, los italianos no tenían nada que hacer. Entonces Rommel, en lugar de ponerse al mando de los italianos, puso a los italianos bajo su mando. No le obedecía a Hitler, no le obedecía a nadie.
La orden que le decían de no retirarse, que sí obedeció von Paulus en Stalingrado y le costó lo que le costó. Ese no la obedece, Rommel, de Bobito no. Entonces él se retira cuando quiere, avanza cuando le provoca y sigue las órdenes suyas. Y anda en un tanque que se llama el Mahmoud, que fue un carro que le quitó a los británicos y que era su favorito, y el hombre andaba con las gafitas en ese carro mirando directamente las batallas, incluso entraba a los hospitales, saludaba a la gente, se veía por todas partes. El desierto es una polvareda tan grande, tan grande, tan grande, que nadie ve lo que está pasando. Entonces el hombre se movía por ese desierto con una habilidad como la que tenía Saladino cuando estaba peleando contra los cruzados. El hombre sabía por dónde meterse y era impecable en su honor, era maravilloso con sus hombres, era un tipo totalmente respetuoso de los códigos de guerra, no estuvo nunca mezclado con atrocidad. Y este genio militar, esta picardía en la batalla, esta manera de combatir y este honor, y el no estar involucrado en la atrocidad, va a hacer que más adelante, cuando la guerra se le complique mucho a los alemanes, y estén pensando en hacer un complot para matar a Hitler y tratar de buscar una paz negociada con los aliados ya en el 44, sea en Rommel en quien piensen como relevo de Hitler para poder pactar con los aliados, porque su campaña en el África fue tan decorosa, tan sobria y tan honorable, que él tenía un prestigio muy grande frente a los aliados porque era un tipo de honor, y frente al ejército alemán porque el ejército alemán a él sí lo hubiera obedecido. El destino de Rommel será muy trágico porque el tipo va a quedar herido en Europa más adelante, y cuando sospechen que él estuvo en el complot, los nazis le van a decir que él se suicide, porque si no le matan a toda la familia. Entonces Rommel, el zorro del desierto, va a ser un hombre que, habiendo peleado del lado de los nazis en la guerra, vaya a quedar intacto ante la historia por sus características personales y por la autonomía con que manejó la situación, y porque le tocó un frente totalmente alejado de la atrocidad de las SS y de la atrocidad de la Gestapo. Entonces, él está peleando, por eso lo llamaban el zorro del desierto, con los Afrika Korps. Se está enfrentando a los ingleses, que están con todas las tropas del imperio, ya les digo, gente de Nueva Zelanda, gente hasta de Sudáfrica, gente de la India, gente de Australia, gente que va a llegar de México y hasta de Colombia, estuvieron peleando en las ratas del desierto, y los americanos que van a llegar bajo el mando del general Eisenhower, y particularmente en el África del Norte, con Patton. Entonces aparece Patton en escena, y entonces ahí nos vamos a encontrar Patton, Montgomery y Rommel, un reparto estelar para el África del Norte, y se van a dar en ese desierto mientras los beduinos ven el París-Dakar. O sea, ven una guerra que no tiene que ver con ellos, sí, pero que está de lo más interesante, porque ahí hay mucha cosa que aprender para más nochecita, para más adelante. Entonces, se va a dar hasta que finalmente a Rommel le van a mandar suministros con cuentagotas. Hitler considera que cada suministro que le mande a Rommel es un suministro que deja de mandarle al frente ruso, lo cual es cierto. Pero entonces no le mandan los suministros que toca cuando toca. Como no le mandan los suministros y eventualmente van a dejar languidecer a Rommel, Rommel va a ser derrotado no porque realmente lo hayan vencido en batalla. Rommel va a ser derrotado porque se le acaba la gasolina. Físicamente se le acaba la gasolina. Entonces, al acabársele la gasolina, pues le toca entregarse. Ese sí se rinde, mejor dicho, ese se retira y se rinde. Ese no va a ser como von Paulus, que por obedecer órdenes dejó morir todo el ejército allá, no. El tipo se da por derrotado, porque no tiene más gasolina con qué andar, pero no porque militarmente sus tácticas hayan fallado, sino porque se le acabó la gasolina. Hitler no le volvió a parar bolas. Hitler se sentía muy contento con los triunfos de él, pero no como para pararle bolas. Si le hubiera parado bolas, por aquí hubieran podido atacar a Inglaterra de una manera que Inglaterra se hubiera resentido mucho, porque era atacar el imperio a través de Suez, pero no se les ocurrió todo eso. Entonces, mientras tanto, va cayendo todo el África del Norte. El África del Norte estaba en manos de los franceses. Entonces, porque todo el Magreb era francés, pero Francia ha caído. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos vamos a encontrar con la genialidad
de Gaulle de formar de la nada una resistencia con tropas y todo que le va a dar un lugar en la historia. Francia se va volviendo cada vez más importante en nuestro escenario. Desde la radio de la BBC, esta fue una guerra radial, y escucharla por la radio hace parte a su época histórica. Desde la radio de la BBC ha convocado a la resistencia. La resistencia son 4 gatos en un principio que son los que se salvaron de Dunkerque y algunos que no estaban de acuerdo con la invasión. Entonces, en un principio él todavía no tenía no le daban la importancia como líder de Francia que después le van a dar. Él se la va a ganar solito. Entonces, más adelante, cogiendo la resistencia, va a entrar a conversar con las tropas francesas del África del Norte, porque el África del Norte, lo que llamamos Magreb, es una colonización francesa. Salvo Libia, que estaba en poder de los italianos, y Egipto, que estaba en poder de los ingleses. Todo lo demás es una colonización francesa. De Gaulle va a lograr que las tropas coloniales del norte del África se unan a la resistencia. Entonces ya no solamente va a tener resistencia en Francia, sino que va a tener tropas que lo apoyen, y así se va a ganar con las uñas el respeto de los aliados, como para que París se libere ella misma más adelante. Entonces, en ese momento va apareciendo la figura de Gaulle y va convenciendo a todo el mundo. Y aquí, cuando ya se han rendido, ya se han derrotado las tropas del África del Norte, Italia colapsa. El fascismo va a colapsar en el África del Norte, está lista la invasión, ya las condiciones se están preparando para la futura invasión a Italia. Hasta allí llega la expansión, el fascismo, los cachetes de Mussolini, todo esto, digamos, todo su proyecto de grandeza llega hasta aquí, hasta Italia, hasta este momento del norte del África. Entonces, mientras tanto, se va a librar una conferencia en la ciudad de Casablanca. Casablanca queda en Marruecos. Esa conferencia va a ser de la mayor importancia porque ahí se van a dar los lineamientos más importantes de la guerra. Cuando se estaba librando la conferencia de Casablanca, en toda la época en que se están reuniendo allá y en que se está dando el cambio de equilibrio de las tropas que están pasando a apoyar a la resistencia, Casablanca se va a volver el centro de todas las operaciones, el centro de los espías, de las visas que conseguían para ir a América, de la resistencia que llevaba un anillo con la cruz de Lorena, una doble cruz con los bordes curvos como redondos, que es el símbolo de la cruz de Lorena, porque Alsacia y Lorena eran los territorios que los nazis les habían quitado cuando Francia cayó. Entonces las redes de la resistencia, las visas, los falsificadores de papeles, todo el mundo se encuentra en Casablanca y se va a encontrar la gran cumbre. Y cuando se encuentran en Casablanca, Marruecos, allí nos vamos a ver con una de las películas más inmortales de la historia del cine. Allí va a estar Rick en su café, en el papel de Humphrey Bogart, en el papel de Rick, y va a encontrar ni más ni menos que aquella mujer que él sentía que lo había traicionado cuando cayó París, Ingrid Bergman, que es Ilse. Ella llega al café y le pide a Sam que toque esa vieja canción que haría inmortal esta película en la memoria de todos y en la historia del cine. Play it, Sam. Play esta. You must remember this.
En ese momento es cuando entra Rick y le dice a Sam que sabe que le tiene totalmente prohibido tocar ese tema, y es cuando ve a Ilse. Suena la música. En el momento en que París cayó bajo los alemanes, Ilse tuvo que abandonarlo porque había llegado el esposo de ella, a quien ella creía muerto. El esposo es Víctor László, un resistente húngaro profundamente metido en los movimientos de la resistencia para liberar a los pueblos ocupados, un héroe de la guerra. Entonces ella no le alcanza a explicar eso nunca a Rick, hasta cuando tienen la oportunidad de encontrarse, y él dice: ¿cómo podría olvidarlo? Los alemanes vestían de gris y tú de azul, el día que cayó París. Y ella le explica todo eso y se vuelven a encontrar. Rick ayuda a que Ilse y Víctor László, con todo el amor que le tiene él a ella y ella a él, se vayan en un avión y puedan salir con las visas falsas que se daban en el café, y él, con el oficial corrupto de Vichy, de la Francia de Vichy, lo convierte en un personaje que trabaje a favor de la resistencia, y es el comienzo de una gran amistad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae el África del Norte, todo el frente del África del Norte, los alemanes consideran que los franceses de Vichy, que han estado sometidos y que han sido un régimen pro-nazi, no han hecho los suficientes esfuerzos para enfrentar a los aliados, y la Francia, que hasta ahora había sido invadida solo una parte, queda totalmente ocupada por los alemanes, totalmente ocupada. Al quedar totalmente ocupada por los nazis, se radicaliza, la resistencia se amplía, se vuelve mucho más profunda. Las tropas del África del Norte viran en apoyo hacia De Gaulle. De Gaulle va adquiriendo un liderazgo muy importante y se va a ganar el derecho a reconquistar ese país, su propio país, y se va volviendo un personaje grande, profundamente grande, y cada vez lo será más. Entonces, mientras tanto, mientras De Gaulle está en todo eso, y mientras Rick está en Casablanca, y mira sobre los ojos vidriosos de Ilse, que es Ingrid Bergman en su papel más bello, en ese momento, ahí se está desarrollando la cumbre de Casablanca. Es cuando Churchill convence a Stalin de que salga de Rusia. Stalin no sale de Rusia a nada. Y se reúnen con Roosevelt y trazan los siguientes lineamientos que son definitivos para toda la guerra. O sea, lo que se decide en Casablanca es lo siguiente: se decide abrir el segundo frente, es decir, dispersar, hacer todos los ataques por Europa para dispersar a los alemanes y ponerlos a pelear en muchos lugares al tiempo. Se decide que nadie, bajo ninguna circunstancia, va a pactar con Alemania por separado, que las peleas que puedan tener entre las democracias occidentales y el comunismo ruso no van a ser ninguna fisura, porque el plan de los nazis, de los alemanes en un momento dado, era pactar con Rusia por separado. Ya había pasó en la primera, pactar con Rusia por separado y sacarla de la guerra, como pasó en la primera, y luego enfrentarse a los otros. No señor, eso no va a pasar. Vamos a atacar como un frente único y vamos a apoyar a Rusia todo lo que Rusia necesite, pero ni Rusia ni nadie va a pactar por separado. No vamos a negociar nada. Aquí el fin es la rendición incondicional de Alemania. No se negocia la parte, no se negocia absolutamente nada. Todo es la rendición incondicional. Aquí se zanja el destino final de Alemania. Y entonces la estrategia de Goebbels de pactar por separado con los rusos ya quedó fallida, porque estos acuerdos se sellaron en Casablanca. Entonces, de aquí para adelante es la creación del segundo frente, y la creación del segundo frente va a tener una cantidad de cosas que van desde los desembarcos, los bombardeos, la guerra de los submarinos, los abastecimientos. Todo eso se va a formar parte de este plan general del segundo frente. Pero aquí queda claro que con Alemania no va a haber ningún tipo de negociaciones, con el régimen nazi, con Hitler, no va a haber nada. Esto es lo que va a hacer más adelante pensar a la otra parte del ejército alemán, a la oficialidad prusiana, que si ellos matan a Hitler y hacen y renuevan, digamos, el alto mando, tendrían alguna posibilidad de pactar, ya no por separado, pero sí por los aliados. Pero el plan de Goebbels ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué no van a pactar con la Alemania? ¿Por qué no van a pactar con los nazis particularmente? ¿Y por qué no van a negociar sino la rendición incondicional? Por lo que habíamos dicho, porque el proyecto nazi, tal como se demostró en las ciudades ocupadas,
con todos los horrores que hicieron y harían, porque ahorita empiezan los campos de exterminio y las ciudades castigadas tan terriblemente como Lidice, que después veremos lo que Checoslovaquia pagó por esa tan terrible. Entonces, ese comportamiento de exterminio, degradación, humillación, de hacer sentir a todos los habitantes de las ciudades ocupadas como inferiores, de tomar esos pueblos como botines, de robarles todo el arte, todo ese comportamiento de la ciudad ocupada, le hace sentir a todo el mundo que bajo el proyecto nazi y bajo la idea de la superioridad aria, no hay civilización, ni vida, ni mundo libre para nadie. No hubiera habido una Rusia, no la hubiera habido, tanto que Rusia se murió casi toda para poderse salvar de eso, que esto era una amenaza como nunca ha habido, porque no tenía la posibilidad de coexistir con ningún otro esquema de civilización, de cultura, de nada, absolutamente nada. Entonces por eso deciden, una maquinaria de estas, con una idea fundamental como la que tienen, que el proyecto es someter a todo el mundo en favor del espacio vital de la raza aria, necesariamente acabaría con todos. No va a haber ningún pacto con ese proyecto, ninguno. La rendición incondicional es lo único que se le acepta a Alemania. Entonces, entre las 10 semanas que transcurren entre la caída del Alamein y Stalingrado, y la cumbre de Casablanca, y la decisión de armar el segundo frente, que también se aclara en Casablanca, es donde está sellado ya el destino de Alemania. De aquí para adelante se voltea completamente la situación, es totalmente distinta como la que hemos venido viendo hasta ahora, y Alemania empieza a perder a la guerra, empieza lo que llaman el comienzo del fin. Eso todavía demora, pero ya es el comienzo del fin. Entonces, ya de aquí para adelante es Alemania retirándose, y es los aliados contraatacando, y todo tipo de guerras donde van a estar los espías, los submarinos, los bombarderos, toda la gente descifrando las claves, todo eso. Las condiciones de la batalla del desierto hicieron que, como no hubo atrocidad, y como no hubo este tipo de condiciones tan terribles que se presentaron en las otras ciudades, fuera una guerra una campaña de la que todo el mundo se sintiera orgulloso. Entonces se sentían encantados los unos y los otros, inclusive hoy, todavía, 60 años después, los que quedan vivos, se reúnen en Túnez, y se reúnen en Libia después de que la abrieron al turismo. Todo esto son lugares turísticos actualmente, y se ven todavía los pedazos de tanques en el desierto, y entonces, como ahora, unos y otros de ambos bandos, que sí pueden decir que estaban haciendo en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no pueden decir muchos de los soldados alemanes de las ciudades ocupadas, tanto los aliados como los alemanes, ya viejitos, se reúnen, y cantan entonces, como cantaban a toda hora en aquella época, Lili Marleen. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht die noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Cantan Lili Marleen, que fue el himno de la guerra, que lo cantaban los soldados en Rusia, y lo cantaban las Afrika Korps en el África del Norte, y luego lo cantaban los aliados, y hoy lo cantan los veteranos 60 años después, recordando las épocas de la guerra. Así ha caído el África del Norte, con todo honor para unos y otros, intachable la reputación en ese momento de Rommel, que se convertirá en una leyenda, y mientras tanto ha colapsado el fascismo. Están listas las condiciones para una futura invasión a Italia. La idea del segundo frente se consolida, la guerra de submarinos y bombardeos está completamente lista, y esta segunda parte de la guerra, el segundo tiempo, Alemania perdiendo, los aliados contraatacando, la reversa de la moneda, hasta el final es lo que vamos a ver en los siguientes programas. Entonces, desde la astucia del zorro del desierto, desde la talla de Montgomery, desde la guerra de tanques, desde el calor abrasador en el cual se vieron, desde los honores de los Afrika Korps y de las ratas del desierto, la entrada de los norteamericanos, la fase de la guerra en la cual se definió la suerte de Italia, desde el desierto, desde las grandes arenas, desde la guerra de tanques, desde las dunas y desde los calores abrasadores de la campaña en el norte de África, en la narración Diana Uribe, en la producción José Rodríguez, y para ustedes feliz